El naufragio del Titanic en abril de 1912 y el hundimiento de Lusitania apenas 3 años después causaron estupor a comienzos del siglo XX. Sin embargo, apenas 10 semanas después del naufragio de este último, una nueva catástrofe naval volvió a azotar a los estadounidenses, cuando lo que iba a ser un agradable crucero fluvial se convirtió en un naufragio que superó en número de muertes a las 2 tragedias anteriores. Hablamos del trágico caso del SS Eastland, también conocido como el Titanic de agua dulce, y que irónicamente está estrechamente vinculado con este famoso transatlántico. El 24 de julio de 1915, la compañía Western Electric decidió organizar una excursión en barco desde la ciudad de Chicago hasta un pequeño parque situado en el lago Michigan. La nave en sí tenía la capacidad para albergar a unos 2.500 pasajeros, además de la tripulación, y en total subieron a bordo 2.573 personas. El momento previo a zarpar era pura emoción, pero lo que nadie sabía era que media hora después de salir del puerto, el agua comenzaría a entrar en el barco, haciendo que éste llegase a inclinarse en un ángulo de 45 grados. Esto provocó que, en el interior, los objetos se desplazaran violentamente, sembrando el pánico entre los pasajeros. El SS Eastland se hundió tan rápido que no se pudo hacer nada para seguir los protocolos de salvamento. Los más afortunados pudieron subirse encima de la barandilla de estribor y caminar por el casco del barco hasta llegar a tierra firme. El resto se vio atrapado en una pesadilla. En total, murieron 844 personas, entre tripulación y pasajeros, superando la cifra de víctimas de los pasajeros de Lusitania, donde perecieron 785 personas, y del Titanic, con 829 víctimas. Se trató, nada más y nada menos, que de la catástrofe naval más impactante de toda la historia de los Grandes Lagos. Pero tras la tragedia, llegó la parte más dura y difícil de todas, la de recuperar los cuerpos de aquellos que no pudieron sobrevivir para contarlo. Los equipos de rescate, y especialmente los buzos que trabajaron en las labores de rescate y recuperación de cuerpos, se convirtieron en una especie de héroes. De entre los buzos, destacó uno en particular, William Deneau, alias Frenchy Deneau, que llegó a recuperar un total de 250 cuerpos de las turbias profundidades del río él solo. Gracias a su increíble labor, se convirtió en una figura muy demandada por parte de los equipos de rescate y salvamento. Además, fue elegido como parte de un proyecto de instalación de cables eléctricos bajo el puente de la calle Madison, así que en noviembre de ese mismo año, se dispuso a sumergirse de nuevo en el agua para completar dicha misión. Sin embargo, ocurrió algo bastante curioso durante uno de sus días de trabajo. William encontró algo realmente intrigante bajo el fango, algo que terminaría siendo el comienzo de un misterio que nunca ha llegado a develarse. Mientras Deneau llevaba a cabo su trabajo en las frías y embarradas aguas, se topó con algo grande y metálico enterrado en el lecho del río. Inmediatamente tomó su pala y comenzó a excavar, pero se dio cuenta de que aquel objeto era tan grande que necesitaría un equipo de excavación mucho más grande. ¿Qué había encontrado realmente allí abajo? Por mucho que hubiese imaginado lo que podría haber sido, no habría acertado jamás con lo que realmente descubrieron. Aquel objeto enorme y metálico resultó ser algún tipo de sumergible de 12 metros de largo que él mismo denominó como un submarino primitivo. Un submarino que, al parecer, había estado sumergido alrededor de 2 décadas. El hallazgo causó todo tipo de reacciones entre la gente, pero en general se respiraba cierta preocupación en el ambiente. Por aquel entonces, los submarinos aparecían en los periódicos casi a diario. Después de todo, la Primera Guerra Mundial estaba comenzando en el otro extremo del mundo, y los submarinos estaban siendo utilizados a gran escala por primera vez. El caso es que, hasta aquel entonces, estas naves eran algo excepcional, pero las batallas por toda Europa estaban extendiendo su uso como armas de guerra, y como ocurre con cualquier nueva tecnología, la gente tenía miedo. El descubrimiento de los restos de un viejo submarino, posiblemente alemán, en un río de Chicago, significa que los submarinos enemigos habían estado navegando por dicho río y los Grandes Lagos, a pesar de que América no se encontraba aún en guerra. Por otro lado, muchos otros consideraban que era más probable que se tratase de un submarino rudimentario utilizado durante la Guerra Civil. Aún así, un mes más tarde, el entonces apodado como The Fool Killer sería, por fin, llevado a la superficie para ser investigado y expuesto como una auténtica reliquia. Al principio, se creía que la Sociedad Histórica de Chicago se encargaría de la retirada del propio submarino,
pero Deneau obtuvo los permisos pertinentes por parte del gobierno federal para estar al mando de la operación. Tras una relajación del tráfico del río durante el invierno, consiguieron sacar a flote el submarino el 20 de diciembre de 1915 y una vez en tierra, realizaron un nuevo descubrimiento aún más sorprendente. En su interior había varios huesos, incluidos los cráneos de un hombre y de un perro. A finales de febrero del año siguiente, el barco se convirtió en una auténtica atracción turística. Por solo 10 centavos, la gente podía ver The Fool Killer, así como los restos de sus ocupantes. La atracción incluía una conferencia, una ronda de preguntas y respuestas, además de la oportunidad de examinar el interior del submarino. Desde entonces, la lista de preguntas sin respuesta en torno a este sumergible se hace bastante larga. ¿Quién lo construyó? ¿Cuánto tiempo estuvo realmente sumergido? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿A quién pertenecía la calavera encontrada en su interior? Y quizás la más importante, ¿qué le ocurrió realmente para terminar sumergido? Las investigaciones en torno a todas estas preguntas han sido verdaderamente frustrantes. Uno de los principales diarios de la ciudad de Chicago, el Chicago Tribune, especuló acerca de la posibilidad de que se tratase de una embarcación construida por el ingeniero, inventor y oficial de la Armada, Peter Nissen, quien desapareció a bordo de una de sus embarcaciones cuando intentaba cruzar el lago Michigan. Sin embargo, sus diseños eran muy diferentes del submarino encontrado, aparte de que Nissen murió sobre un barco completamente diferente, por lo que esta teoría quedó descartada. Otra de las especulaciones aseguraba que posiblemente se tratase de una de las creaciones de Laudner Darvantis Phillips, un zapatero de la ciudad de Michigan que también era un entusiasta de los submarinos. Construyó con éxito muchos de ellos en los Grandes Lagos, y precisamente uno de sus diseños de la década de 1840 se parecía bastante al submarino encontrado. Es más, según su familia, uno de sus prototipos se hundió en el río de Chicago. Esta es la única prueba que podría arrojar un poco de luz a este misterio, pero la cosa no terminó aquí. Algunas personas creen que Deneau colocó adrede aquellos huesos para añadir un poco más de expectación y generar más interés sobre su hallazgo. Al fin y al cabo, por aquel entonces, Deneau tenía ciertos problemas económicos y la exposición de aquel submarino parecía un negocio redondo. Actualmente, el paradero de este submarino ha vuelto a ser completamente desconocido. En 1977, el Fool Killer que yacía expuesto fue reemplazado por un submarino mucho más moderno y desde entonces nadie sabe dónde fue a parar este enigmático sumergible. Los desastres navales no siempre están vinculados a los fenómenos naturales, tales como tifones o tormentas, sino a la inimaginable incompetencia y descuido de algunos miembros de la tripulación, así como la guerra, responsable de llevar a los hombres hasta su perdición. Al combinar guerra y madre naturaleza, el resultado puede ser escalofriante, y si no, que se lo cuenten a los supervivientes del peor ataque de tiburón de la historia. Tuvo lugar en 1945 y resultó ser un auténtico desastre para la Marina de los Estados Unidos. ¿Te gustaría conocer un poco más acerca de estas historias? Echa un vistazo a nuestro próximo video.